Hola, estimados amigos. En esta sesión vamos a estudiar la organización estructural de la pierna, basado en el hecho de que los músculos se pueden agrupar en tres compartimentos de acuerdo a sus funciones e inervaciones comunes. En esta diapositiva que les presento, tenemos dos gráficos, uno derecho, otro izquierdo, de acuerdo a la posición anatómica. En el derecho tenemos una visión anterolateral de la pierna. En el gráfico izquierdo tenemos una sección transversal de la misma, algo por encima de su parte media. Indiquemos también que la pierna hacia arriba se continúa con la rodilla, la cual comprende la articulación femorotibial que la conecta al muslo. Hacia abajo, la pierna se continúa con la garganta del pie o tobillo, que la podemos identificar por estas eminencias que se llaman maliolos. Esto es el tobillo o garganta del pie que conecta la pierna al pie a través de la articulación tibio-tarsiana o talo-crural. Antes de estudiar cómo se agrupan los músculos en tres compartimentos, recordemos los planos anatómicos que se estudian, que se identifican de superficie a profundidad en la pierna. Y así tenemos, la primera capa corresponde a la piel. La segunda es la fascia superficial o tejido celular subcutáneo, que como podemos observar es más o menos rica en tejido adiposo. La tercera capa es la fascia profunda o aponeurosis, que no es más que una vaina de tejido conectivo denso que envuelve a todas las estructuras de la pierna y las tabica también. A continuación de la fascia profunda, tenemos que esta se origina en el borde anterior de la tibia, envuelve las estructuras de la pierna y va a terminar en el borde medial del hueso tibial. De esta manera, la fascia profunda circunscribe un gran espacio donde se encuentra el cuarto plano correspondiente al plano muscular. Y por último, tenemos el plano óseo que corresponde a los huesos tibia y peroné. ¿Cómo identificamos a la tibia del peroné? En que la tibia es el hueso más grande de la pierna en relación con el peroné
que, como podemos observar, es delgado. En este gráfico también es importante señalar su diagnóstico correcto. El diagnóstico correcto es una visión de la sección transversal de la pierna derecha. Ya dijimos, algo por encima de su parte media. ¿Qué es anterior, posterior, medial y lateral? Para ubicarnos, utilizamos puntos de reparo o referencia, en este caso, como es la tibia. O el peroné también puede ser, ¿no? Pero nosotros sabemos que el hueso más voluminoso de la pierna, decíamos, de la pierna es la tibia. Eso en relación al peroné. Y que la tibia tiene una posición ligeramente anteromedial con respecto al peroné. Por lo tanto, hacia arriba será anterior, hacia este lado será medial y lógicamente tendríamos el otro lado lateral e inferior. También podríamos utilizar como referencia que la tibia tiene tres caras, tres bordes, y que su borde más delgado y cortante se dirige hacia adelante. Este sería entonces el borde anterior, que presenta tres caras, de las cuales una tiene una dirección horizontal y esa cara es posterior. Bien, una vez señalado esto, ahora vamos a enfocarnos en la fascia profunda que decíamos que envuelve las estructuras de la pierna y que describe en su trayecto un espacio más o menos oval. Este espacio oval va a quedar subdividido en tres compartimentos por lo siguiente. Primero, tenemos el plano osteomembranoso que corresponde a la tibia y el peroné, cuyas diáfisis se encuentran unidos por este tabique membranoso que se llama membrana interósea. El segundo tabique que va a dividir el gran espacio de la pierna corresponde a este que estoy señalando, es el tabique intermuscular anterior. ¿Y cómo lo identificamos? Porque se desprende de la fascia profunda y va a terminar, aquí está lo importante, va a terminar en el borde anterior del hueso peroné o fíbula. Y el otro tabique intermuscular que también se desprende de la fascia profunda y que corresponde al tabique intermuscular posterior, vamos a diferenciar del anterior porque este va a terminar en el borde lateral del peroné. Ahí tenemos los elementos que dividen el gran espacio de la pierna en tres espacios o cavidades más pequeñas, como son el espacio anterior o compartimento anterior, compartimento lateral y tenemos el compartimento posterior. Observe que el compartimento posterior es todo esto. A su vez,
está dividido en dos subcompartimentos por esta membrana o este tabique membranoso que recibe el nombre de tabique intermuscular transverso. El compartimento posterior está dividido en dos espacios más pequeños a su vez por el tabique intermuscular transverso. Entonces, identificamos los tabiques principales que dividen el espacio en tres compartimentos. El tabique osteo membranoso, constituido por la tibia, peroné y la membrana que une sus diáfisis, que es la membrana interósea. Esta es la membrana interósea, la que une ambos huesos. Y tenemos dos tabiques importantes que parten de la fascia profunda, como observamos. Parten de la cara interna de la fascia profunda. Uno va a terminar en el borde anterior del peroné, es el tabique intermuscular anterior. El otro, en cambio, va a terminar en el borde lateral del mismo hueso. Ese es el tabique intermuscular posterior. Y el gran compartimento, tenemos el tabique intermuscular transverso que divide al compartimento posterior en dos subcompartimentos. Uno que recibe el nombre de subcompartimento profundo de la región posterior de la pierna. Y el otro es el subcompartimento superficial de la misma región. Límites de cada compartimento. Compartimento anterior, hacia adentro, cara lateral de la tibia. Hacia afuera, tabique intermuscular anterior. Hacia adelante, fascia profunda. Y hacia atrás, la membrana interósea. Límites del compartimento lateral. Hacia posición anteromedial, tabique intermuscular anterior. El otro, tabique intermuscular posterior, hacia atrás. Hacia adentro, cara lateral del peroné y hacia afuera la fascia profunda. Límites del compartimento posterior. Hacia adelante, de fuera hacia adentro. Tabique intermuscular posterior, peroné, membrana interósea y la tibia. Límite posterior corresponderá a la fascia profunda. Vamos a explicar entonces ahora el contenido de cada compartimento de la pierna. Compartimento anterior. Desde medial a lateral tenemos uno que se relaciona y que toma inserción en la cara lateral de la tibia. Ese es el músculo tibial anterior. Hacia afuera, en relación con el peroné y el tabique intermuscular, tenemos el extensor largo de los dedos y entre los dos el extensor largo del dedo gordo del pie. No identificamos aquí porque es un músculo más pequeño e inferior que corresponde al tercer peroneo, pero sí identificamos
que en el compartimento anterior también se estudia la arteria tibial anterior con sus venas satélites y el nervio peroneo, elementos neurovasculares encargados de irrigar e inervar a los músculos de la región anterior. El nervio que da motilidad a los músculos del compartimento anterior es el nervio peroneo profundo, rama terminal del peroneo común. Es importante identificar que señalar que todos estos músculos tienen como función común realizar la dorsiflexión del pie. Vamos hacia la izquierda, donde vamos a observar 4 gráficos pequeños. En el gráfico superior derecho estamos observando la acción común que cumplen los músculos del compartimento anterior, como es la acción dorsiflexora, es decir, estos músculos acercan la cara dorsal del pie hacia la cara anterior de la pierna. Este movimiento es el movimiento dorsiflexor que realizan los músculos del compartimento anterior. De ahí que este compartimento también se lo conoce como dorsiflexor. Contenido del compartimento lateral. Es más pequeño, contiene 2 músculos, uno que está en relación directa con el peroné, es profundo, ese es el peroneo lateral corto. Otro, más voluminoso, superficial, corresponde al peroneo lateral largo. Estos músculos tienen como función común realizar la eversión del pie. En el gráfico inferior derecho, este es inferior izquierdo, de acuerdo a la posición anatómica, en el gráfico inferior derecho, estamos observando el movimiento de eversión del pie. Movimiento por el cual la cara plantar, ¿no?, va a mirar hacia fuera. O también puede decir, se eleva el borde lateral del pie en el movimiento eversor, que lo realiza principalmente los músculos del compartimento lateral. De ahí que este compartimento se lo va a llamar compartimento eversor. Y el nervio común que le da motilidad a estos músculos corresponde al nervio peroneo superficial. Tanto el peroneo profundo del compartimento anterior como el peroneo superficial son ramas terminales del nervio peroneo común o ciático popliteo externo, como lo llama Testit. Aquí observamos que no existe elementos neurovasculares visibles como en el compartimento anterior. Aquí no hay una arteria directa que lo nutre, por eso no observamos, pero la nutrición del compartimento lateral está dada por las ramas perforantes que proceden de la arteria tibial anterior y ramas perforantes que proceden de la arteria peronea. Compartimento anterior, dorsiflexor, compartimento lateral, compartimento eversor, dorsiflexión del pie, movimiento de eversión. La dorsiflexión se realiza en la articulación
crural o tibio-tarsiana, mientras que la eversión y la inversión, que ya la vamos a señalar, se realiza en la articulación subastragalina o transversa del tarso. En esas articulaciones se realizan los movimientos de inversión y eversión del pie. Compartimento posterior. Ya dimos los límites, vamos ahora a ver su contenido. El contenido muscular superficial de la región posterior de la pierna corresponde primero al gastrocnemio. Aquí observamos las dos cabezas del músculo gastrocnemio. Cabeza lateral en relación con el peroné, cabeza medial en relación con la tibia. Ya hablaremos más en otro video de este músculo. Debajo de él, o por delante de él, está otro músculo importante que es el sóleo. Estos tres músculos se fusionan en un tendón común que ya lo señalaremos, que es el tendón calcáneo o tendón de Aquiles. Estos tres músculos, al fusionarse, van a originar un solo músculo potente que es el tríceps sural. Cuando usted escucha el tríceps sural, resulta de la fusión de las dos cabezas del gastrocnemio con el sóleo. Y este tríceps sural es el músculo más potente del movimiento flexor plantar. En el gráfico súpero medial o súpero izquierdo, vemos el movimiento del pie en flexión plantar. Este movimiento lo realiza el tríceps sural y que viene a ser el más importante flexor del pie. Tanto es así que su fuerza corresponde, la fuerza de estos músculos para realizar la flexión plantar corresponde a un 97%. El resto de músculos de la región posterior también se consideran flexores plantares, pero su valor es reducido. Corresponde esa fuerza a un 7%. Por lo tanto, estos son los músculos que tienen que ver en el levantamiento del talón y del peso corporal cuando vamos a correr, a caminar, a saltar o nos ponemos de puntilla. Esa potencia, ese movimiento potente para saltar, caminar, correr, está dada por el tríceps sural. Y ahí vea que no podemos realizar si se lesiona este músculo correspondiente al tríceps sural. Bien, ahora vamos a identificar los músculos del espacio profundo del compartimento posterior. De dentro hacia afuera tenemos el músculo flexor largo de los dedos o flexor tibial por su relación e inserción en este hueso. Hacia afuera tenemos el músculo flexor largo del dedo gordo por su inserción y relación con el peroné. El flexor largo del dedo gordo del pie también se lo llama flexor peroneo. Y entre los dos tenemos el músculo tibial posterior. Todos estos músculos tienen como función común, repito, ser flexores plantares. Pero el tibial posterior, además, es un músculo inversor del pie.
Este es un músculo inversor del pie conjuntamente con el tibial anterior, músculo tibial anterior del compartimento anterior, músculo tibial posterior del espacio profundo del compartimento posterior. Ambos músculos tibiales son inversores del pie. Y aquí en la figura inferior izquierda tenemos el movimiento realizado que corresponde a la inversión del pie. La inversión del pie es cuando la cara plantar mira hacia adentro. Esa es la inversión del pie. Y observen cómo en este movimiento queda levantado el borde medial del pie, a diferencia de la eversión. El borde lateral es que se levanta. La cara plantar mira hacia afuera. En la inversión se levanta el borde medial y la cara plantar mira hacia adentro. Tanto la inversión del pie como la eversión, repito, se realizan en la articulación subastragalina y articulación transversa dorsal del tarso. Mientras que los movimientos de dorsiflexión y flexión plantar se realizan en la articulación del tobillo o tibio tarsiana.